Bueno, pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no tira la toalla. No solo no tira la toalla, sino que pone encima de la mesa 15 medidas de lucha contra la corrupción, muchas de las cuales ya existen. Y nosotros nos preguntamos, ¿en qué medida la presunta corrupción de altos cargos del Partido Socialista afecta a nuestra economía y al negocio de nuestras empresas? Pues fíjense ustedes que la prima de riesgo española está por debajo de los 70 puntos básicos. Es como si transitáramos en los mercados financieros cuando pedimos dinero o incluso cuando miramos a nuestro IBEX 35 como si nada sucediese, como si las irregularidades por parte de altos cargos de la administración con la implicación de algunas empresas no pasara factura a la economía y al negocio que se desarrolla en España. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar en la gran tertulia de la economía a partir de las 8 de la mañana, pero también vamos a hablar en una cita crucial, capital para las empresas españolas. Es el Foro ICEX 2025, una cita capital porque es un encuentro, es una jornada en la que la administración pública, las empresas, la política, los representantes de las empresas van a abordar los retos y las oportunidades de las empresas españolas y los negocios españoles de bienes y de servicios en el exterior, en otros países. ¿Dónde hay oportunidades de negocio? ¿Cómo afectan las amenazas arancelarias de Donald Trump al tejido productivo español? ¿Es fácil virar de un mercado a otro cuando un país nos pone aranceles? De todo esto vamos a hablar en una programación especial en Capital Radio a partir de las 9:30 de la mañana. Antes, como antesala, en un ratito la presidenta del ICEX nos va a acompañar con Luis Vicente Muñoz para explicarnos por qué es clave, por qué es crucial esta jornada Foro ICEX 2025, y a partir de las 11 de la mañana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con Luis Vicente Muñoz, pues explicará en qué situación está la economía española, si hay incertidumbre, si hay oportunidades de negocio, si España va a seguir creciendo, qué pasa con nuestra prima de riesgo y con la confianza que el capital extranjero deposita en nuestra economía y en nuestras empresas. Hoy, oportunidades de negocio para crecer, para nuestras empresas, para que las que lideran de verdad el tejido productivo, más allá de la tensión y el ruido geoestratégico internacional, en la que Donald Trump vuelve a ser protagonista con su anuncio de aranceles a Brasil. 50%, y eso a pesar de que Estados Unidos tiene superávit con esta economía que le pone la B a los BRIC. Formula was a formula based on common sense, based on deficits, based on how we've been treated over the years. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. En esta jornada en la que a los mercados hay que mirar por esos 4 trillones de valor de mercado que ha marcado Nvidia, o ese Bitcoin que ha llegado a tocar la zona de los $112,000 cada uno de los Bitcoin, hoy los mercados caminan más tranquilos, pero también tenemos que hacer referencia al único órgano fiscalizador que tiene la economía española, es la IREF. Y ha puesto el grito en el cielo su presidenta, Cristina Herrero, advirtiendo de que quiere que sea la Abogacía del Estado quien se pronuncie acerca de las peticiones de nuevos informes sobre pensiones que el Gobierno le ha realizado al organismo, después de que el Banco de España haya dicho que no va a emitir un informe sobre la reforma de las pensiones elaborada por el que actualmente es el gobernador. Llevo denunciando mucho tiempo, tanto en ruedas de prensa como en el propio Congreso, que hay que parar esta deriva. No puede ser que por medio de una ley ordinaria, por la vía de un real decreto, ley o ni siquiera eso, por la vía de un real decreto, se trastoque de alguna forma lo que es el funcionamiento, la autonomía de gestión y, en definitiva, la independencia de la IREF. Los futuros americanos con recortes muy suaves. Veremos cómo viene hoy la jornada en las bolsas europeas, en las que a esta hora se habla de un protagonista, de un posible movimiento corporativo, la posible oferta de compra del italiano Ferrero por la estadounidense Kellogg. Protagonistas empresariales a los que nos vamos a acercar enseguida en la crónica de preapertura de los mercados, antes titulares con Miguel San Martín.
Bueno, pues Miguel, empezamos con Brasil y con la respuesta de Luis Ignacio Lula da Silva a la amenaza arancelaria de Donald Trump, porque dice Lula da Silva que Brasil va a responder con un arancel recíproco. Efectivamente, si al final se concreta lo que ha anunciado Trump, y también dice que el país no aceptará ser tutelado por nadie. En una nota oficial, tras reunirse de urgencia con su gabinete, señala que cualquier decisión unilateral de tarifa será respondida, y es que el Parlamento del país ya ha firmado una ley que permite a Lula tomar estas represalias. Trump anunciaba ese arancel del 50% adicional a las importaciones de Brasil por motivos políticos y económicos, una medida que entraría en vigor también el 1 de agosto por la forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Jair Bolsonaro, procesado en la Corte Suprema por supuestamente intentar dar un golpe de Estado tras perder las elecciones del 22. Trump también justifica el arancel por los centenares de órdenes, en su opinión ilegales, del Supremo brasileño para eliminar perfiles en redes sociales que supuestamente daban o se dedicaban a diseminar noticias falsas. 1 de agosto es la fecha de entrada en vigor del arancel del 50% a la importación de cobre en Estados Unidos. Así lo ha publicado Trump en su red social, en la que también asegura que Estados Unidos volverá a construir una industria del cobre dominante. Anuncia además aranceles del 20%, importaciones de Filipinas de entre el 25 y el 30, Brunei, Moldavia, Argelia, Irak y Libia, que entrarán en vigor también el 1 de agosto. Un Trump que ha defendido ante 5 mandatarios africanos el recorte en ayuda exterior de su gobierno, aunque promete impulsar buenas relaciones comerciales y también inversiones. Tratamos muy bien a África de muchas maneras diferentes, incluso con aranceles, pero como saben, algunas partes de África cobran aranceles enormes y van a reducir esos aranceles. Ya han informado de que van a reducirlos, pero tratamos a África mucho mejor que a China o cualquier otro lugar, Según un estudio publicado por la revista The Lancet, los recortes en la cooperación podrían provocar más de 14 millones de muertes previsibles de aquí a 2030. Trump advierte a todas las naciones que en caso de que decidan incrementar sus propios aranceles sobre Estados Unidos, Washington sumará ese porcentaje, o sea, será adicional al que acaba de anunciar. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegura que ni él ni Trump van a aceptar un alto al fuego en Gaza a cualquier precio. Pone así punto final a su viaje a Estados Unidos tras reunirse con un grupo de senadores demócratas y republicanos. Confirma que su objetivo está coordinado con Trump en conseguir que Gaza deje de suponer una amenaza y de lograr el regreso de los rehenes. En la Fox señala que no están demasiado lejos de la tregua. Estamos hablando de un alto el fuego de 60 días en el que la mitad de los rehenes vivos y la mitad de los rehenes fallecidos serían devueltos a Israel por esos monstruos de Hamás, ya sabe, y sí, creo que nos estamos acercando a un acuerdo, creo. El grupo palestino Hamás anuncia estar dispuesto a liberar 10 rehenes israelíes como muestra de flexibilidad y voluntad en medio de esas conversaciones para negociar una nueva tregua con Israel en Gaza, un diálogo que mantienen en Doha con la mediación de Qatar. ¿Qué va a pasar con los aranceles de Estados Unidos a Europa? Pues la Comisión Europea reconoce que va a tener que recurrir a medidas de reequilibrio, aunque llegue a un acuerdo arancelario con Estados Unidos. Así lo ha dicho textualmente el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, quien asegura que aunque sea un pacto satisfactorio para la Unión, seguirá existiendo cierto grado de desequilibrio que se debe a las diferentes perspectivas de las que parten. De todas formas, se ha mostrado convencido de que llegarán a un acuerdo antes del 1 de agosto. Hemos participado en elementos clave como aranceles, barreras no arancelarias, seguridad económica, compras estratégicas, inversión mutua, etcétera. Hemos avanzado mucho en el texto de la Declaración Conjunta Acuerdo de Principios y espero que pronto podamos finalizar nuestro trabajo. Es fundamental destacar que mientras otros países se enfrentaban a un aumento de los aranceles por parte de Estados Unidos como consecuencia de las cartas que el presidente Trump envió el lunes, nuestras negociaciones han evitado que la Unión Europea se vea afectada por aranceles más elevados. Šefčovič asegura que van a proporcionar a las empresas, los trabajadores y los consumidores europeos el alivio que buscan y merecen frente a una escalada no deseada y perjudicial en la protección de la integridad del marco regulador. Si no se llega a un acuerdo, la Unión ha preparado una lista de productos de Estados Unidos a cuyas importaciones podrían imponer recargos como respuesta. Bueno, el Parlamento Europeo ha aceptado sacar a Gibraltar y Panamá, entre otros territorios, de la lista de la Unión de Jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, y la OCDE recomienda, Miguel, a España potenciar la inmigración regular. Entre otras sugerencias que ha hecho el organismo, como la de reactivar los trabajadores mayores con buena salud para mantener un crecimiento económico estable ante el previsible descenso de la población. La OCDE ha constatado que los sueldos reales en España han subido menos que la inflación. De hecho, el salario real es un 4% más bajo que en 2021 y ha puesto el foco la OCDE en la desigualdad entre generaciones. Los ingresos de los trabajadores mayores son un 5% más altos que los de los jóvenes, una situación que hace 3 décadas era al revés.
Y protagonista, sin duda, en las últimas horas, la AIREF, que ha elevado una consulta a la Abogacía del Estado para que aclare y limite encargos adicionales del organismo al organismo. Como el nuevo informe sobre pensiones que le ha pedido el Gobierno para el año que viene. Así, la presidenta de esta Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, ha explicado que se debe aclarar la terminología y que sea muy restrictiva con que se pueda imponer por ley o decreto informes adicionales. Dice que atenta contra su independencia y autonomía de gestión. Mantiene que el nuevo informe sobre pensiones no tiene sentido y alerta de que el sistema está demasiado ligado al ciclo económico. La mera actualización del crecimiento económico del 22 y del 23 nos llevó a corregir las 8 décimas de medidas que nos hubiera salido pedir 2 años antes. Y ahora nos piden que un año después volvamos a hacer el ejercicio. Está hecho. No sé qué nuevos datos vamos a tener. Entonces, primer punto, no lo entiendo. Segundo punto, el tema de las transferencias. Si yo tuviera que hacer la opinión del año que viene, que es que ya no la voy a tener que hacer, cogería exactamente las mismas transferencias que cogimos este año. Todo porque el Gobierno ha planteado vía Real Decreto que la AIREF elabore un informe adicional sobre la reforma de las pensiones antes del 1 de junio del 26 que tenga en cuenta, entre otros aspectos, los datos definitivos macro de los últimos años. Y Herrero asegura que la sostenibilidad no se mide así. Además, la AIREF concluye que cobrar el ingreso mínimo vital disminuye la probabilidad de trabajar en un 12% a los 6 meses de recibir esta ayuda. Son referencias de esta jornada de 10 de julio, jueves, en la que enseguida nos va a acompañar la presidenta del ICEX, Elisa Carbonell, con Luis Vicente Muñoz, para adelantar las claves de esta jornada sobre exportación e internacionalización de la empresa española, que es el Foro ICEX 2025 y que les va a acompañar con una programación especial de Capital Radio a partir de las 9:30 de la mañana. Es una referencia capital de la jornada. Sara Bot, buenos días. Buenos días, Laura. Ya sabes que te lo ha dicho tu body que es jueves y te cuento que comenzamos la agenda macroeconómica en Alemania, donde se publica el IPC final de junio. Francia ofrece datos de la balanza por cuenta corriente e Italia, cifras de producción industrial de mayo y emite deuda a 12 meses. En Estados Unidos, se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo y hablan varios miembros de la Reserva Federal. La Organización de Países Exportadores de Petróleo presenta este jueves en Viena su informe anual, Perspectivas del mercado petrolero mundial. ¿Sabes qué? No me ha convencido mucho eso de Envidria, así que ahora te pregunto, ¿es real lo del real? Has dicho que estaba cayendo la moneda brasileña y te pregunto, ¿se puede fichar algún jugador de allí más baratito? Jeje, a lo mejor es momento de hacerlo. Yo ahí lo dejo para los clubes de fútbol. Si es que soy una crack. Por cierto, si me quieren fichar estoy disponible. Jeje, chao. Pero no sé si me preguntas si es real lo del Real, que el Real brasileño cae por los aranceles de Trump, o si es real que el Real Madrid perdió 4-0 frente al Paris Saint-Germain. Acláramelo. Venga, nos vamos a los mercados financieros. Atención al fabricante de la Nutella, que podría comprar los cereales Kellogg. Enseguida, la crónica de las bolsas en Europa y en Estados Unidos. Todos saben que los teléfonos plegables de Samsung son increíbles. Lo que nadie sabe es que ahora son ultra increíbles. Nuestras mejores cámaras y lo último de la inteligencia artificial ahora en formato plegable y encima ultra fino. Nuevos Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7. Precómpralos ya con ventajas exclusivas solo en Samsung.com. Consulta condiciones. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Este verano, el cielo de Parque Warner se ilumina con más de 300 drones. Únete a Batman, Wonder Woman y Aquaman para derrotar al Pingüino. Justice League, Race of the Penguin. Un nuevo show único, solo en Parque Warner, un parque de película. Compra online con anticipación y consigue el mejor precio. Capital, la Bolsa y la Vida. Laura Blanco.
Bueno, pues es jornada de jueves y a esta hora los futuros europeos vienen con alzas. Una jornada muy intensa, sobre todo en lo empresarial y no tanto desde el punto de vista macroeconómico. Con tono mixto, las bolsas asiáticas, ¿a dónde miramos en la preapertura de las bolsas europeas? Sandra Torrecillas. Pues Laura, estamos viendo cómo los mercados están esquivando los últimos golpes arancelarios que está lanzando Donald Trump, ese 50% al cobre, a los productos de Brasil. Sí es cierto que se está viendo presión en el precio del cobre tanto en Londres como en China, que el real brasileño está bajando, pero el impacto en el resto de mercados es bastante moderado. Los futuros europeos están apuntando a una apertura con subidas ante los avances en las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos y esa posibilidad de que se cierre un acuerdo en cuestión de días. Y si vamos más allá, los analistas lo que hacen es poner la mirada en los resultados empresariales que van a comenzar a llegar en los próximos días, como señala Nerea Eras, responsable de fondos de inversión mixtos de Santander Asset Management. Para Estados Unidos esperamos un 4% de aumento, para Europa no, pero es verdad que venimos, ojo, porque a principio de año teníamos estimaciones muchísimo más altas. A partir de abril ha habido una rebaja bastante importante de estimaciones del segundo trimestre, bueno, pues a cuento de todos los aranceles, de posibles repuntes de inflación, y seguramente lo que estamos esperando los inversores es que haya sorpresas positivas, que haya más sorpresas positivas, porque si no las hay, sí que podría haber bastante problema. En la agenda macroeconómica añadimos el IPC final de Alemania y atención a las declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal, entre ellos Mary Daly, Christopher Waller y también Alberto Musalem. Vamos a los títulos calientes del mercado, Sandra. A ver, Indra sube un 130% en lo que llevamos de año. Y hoy tiene una jornada crucial con celebración de consejo. Sí, es un consejo con carácter extraordinario en el que van a analizar por primera vez la posible compra de Escribano Mechanical and Engineering, la compañía de la que es propietario al 50% el presidente de la tecnológica, Ángel Escribano, junto a su hermano Javier, que está sentado también en el órgano de gobierno de Indra. Pese a que habrá discrepancias, todo apunta a que va a recibir el visto bueno la operación y el precio estimado podría alcanzar los 1.500 millones de euros. Los títulos de Indra, comentabas ese subidón que lleva acumulado, en el día de ayer lo hicieron muy bien también, con avances superiores al 5%, beneficiados porque Goldman Sachs elevó su consejo a comprar y también su precio objetivo hasta 45 euros por acción. A ver, OPA BBVA, en el capítulo de hoy lo que tenemos son, Sandra, informaciones sobre apertura de un expediente de Bruselas. Sí, es lo que cuenta el diario Expansión. Lo que avanza dice que Bruselas está ultimando la apertura de un procedimiento de infracción a España por esas condiciones adicionales que le impuso el gobierno a esa operación de BBVA sobre el Sabadell. La comisión entiende que el gobierno se habría extralimitado y que sus acciones son contrarias a la libre circulación de capitales, por lo que tomará medidas que pueden acabar incluso con una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y hoy el chocolate y el cacao son protagonistas, con varios frentes abiertos, Sandra. Pues sí, por un lado tenemos un profit warning, una advertencia de beneficios. Es el fabricante de chocolate suizo Barry Callebaut, que abastece, por ejemplo, entre otros, a Nestlé, ha revisado a la baja objetivos anuales debido a los precios del cacao. Habla de unas condiciones de mercado sin precedentes en ese mercado y espera que las ventas le caigan un 7% en su año fiscal que finaliza el 31 de agosto. Aunque la operación que más está comentando en el mercado es la posible compra por parte de la italiana Ferrero de la estadounidense, del fabricante de cereales estadounidense Kellogg's. Las acciones de esta última han subido en el mercado fuera de hora un 55%. Lo que no subió al cierre fue Cirsa. Sí debutó con alzas, pero finalmente cerró con un movimiento plano el día de su debut en bolsa. ¿Y algún otro título que quieras mencionar? Pues sí, tenemos varios. Por ejemplo, el grupo energético Cox, que acaba de comunicar que ha colocado un bono por 115 millones de dólares que va a utilizar esos ingresos para financiar su estrategia de crecimiento en infraestructuras de agua y en energía en sus 8 regiones principales. De Olio también ha emitido bonos por 5 millones. Duro Felguera va a constituir este viernes la mesa negociadora del ERE de extinción y Neynor ha ajustado el precio de la OPA a 21,33 euros por acción sobre AEDAS, después de que esta última pues haya repartido dividendo. Los futuros europeos en positivo. Veremos qué hacen las bolsas europeas a las 9 de la mañana. Gracias, Sandra. Ahora Wall Street y bolsas asiáticas. Familia, por fin de vacaciones.
¡Quitádmelos! Desde Renta 4 Banco no podemos quitarte la mitad de los mosquitos, pero sí la mitad de las comisiones en fondos de renta variable. Aprovecha la promoción y ahorra un 50% en comisiones. Invierte este verano y benefíciate todo el año. Consulta las bases en r4.com. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Capital, la bolsa y la vida. Bueno, los futuros americanos vienen con recortes este jueves después del hito marcado ayer por Nvidia. Nombre del día, ya con el mercado cerrado, fue el fabricante de los cereales Kellogg. Miguel, cuéntanos las claves de Wall Street. Pues como dices, subida impulsado por Nvidia, que fue la primera empresa, como habéis contado, en alcanzar la barrera de los $4 billones de capitalización. Así el Nasdaq cerró con un nuevo máximo histórico, un 0,95 arriba. El Dow un 0,49 y el S&P 500 un 0,61. Con al cierre de la jornada, Nvidia se quedó en 3,972 billones, superando los 3,91 de Apple conseguidos a finales del 24. Esa subida de Nvidia impulsó a otras tecnológicas como Meta, que subió un 1,7, un 1,4 Microsoft, o Alphabet un 1,3 billones. Solo otras dos compañías han superado los 3 billones en la historia, Microsoft y Apple. También los inversores pendientes de los últimos aranceles de Donald Trump, y entre las cotizadas destacaba las ganancias de Boeing de casi el 4%, Merck un 2,88%, recortes otro día más para United Health y Coca-Cola del 1%. El petróleo subió un poquito y se quedó en el entorno de los $68.50 el barril de West Texas. Vamos a Asia. ¿Sabes que los combustibles renovables ya están reduciendo las emisiones de CO2 por tierra, mar y aire? Descubre su potencial en el espacio Movilidad Renovable. Todos los meses en Movilidad sobre Ruedas con Chimo Ortega y Miguel San Martín. El programa de la plataforma de los combustibles renovables. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Tono mixto en las bolsas asiáticas, índice Nikkei de la bolsa de Japón con recortes del 0,6% y alzas, pero están siendo suaves. Bueno, depende del índice en Asia, en China, concretamente en Shanghái. El rebote es del 0,5%. Las dos claves del día, Sandra. Pues las encontramos sobre todo en la bolsa japonesa y tenemos al índice Nikkei que se le resiste en los 40.000 puntos porque están muy pendientes de esas negociaciones Estados Unidos-Japón, negociaciones comerciales que siguen estancadas, y también está pesando las próximas elecciones al Senado el próximo 20 de julio. Allí hemos conocido el índice de precios al por mayor. Es el que mide el precio que las empresas se cobran entre sí por bienes y servicios. Se ha moderado, aún así la subida es importante, del 2,9% en el mes de julio. Y otra clave del día la tenemos en Corea, donde el Banco Central ha mantenido los tipos de interés como se esperaba en el 2,5%. Este 10 de julio tienes una cita con el futuro de la internacionalización y la innovación. Llega el Foro ICEX 2025, en directo y sin filtros. Desde la nave, de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde, en Capital Radio y en nuestro canal de YouTube. Charlas, ponentes, voces clave, lo último en comercio exterior. Todo lo que viene contado por quienes lo están construyendo. Sintoniza, comenta, comparte. Foro ICEX 2025. Escucha el mundo que viene.
Vamos a acercarnos a la prensa internacional. Atención, porque Pedro Sánchez es uno de los protagonistas en Financial Times. Una foto en la que se ve cabizbajo al presidente del gobierno español tras la jornada de ayer y el fondo negro. Pedro Sánchez, dice Financial Times sobre política española, afronta la crisis más profunda de su mandato. La necesidad del primer ministro de apaciguar a los políticos locales lo deja aislado en el exterior en materia de gasto en defensa. El primer asunto de portada para Financial Times, el caso de acoso sexual en Moet Hennessy, arroja luz sobre la cultura de la empresa y la gran lectura: ¿puede la Reserva Federal seguir siendo independiente bajo el gobierno de Trump? Y por supuesto referencia a la amenaza arancelaria de Donald Trump a Brasil con aranceles del 50%. Ese es el primer asunto para Wall Street Journal. Trump amenaza con un arancel del 50% a Brasil, citando el juicio de Bolsonaro, y habla de la crisis de Volkswagen, cómo el autobús eléctrico de Volkswagen pasó de ser un buque insignia estadounidense a un fracaso, y por supuesto referencias a la ruptura entre Yacarino, CEO de X de Twitter, y Musk, que se gestó durante meses. Ya saben, la CEO de X ha dejado la compañía 2 años después de ponerse al frente de la misma. La economía, pero también Sánchez, marcan la actualidad de la prensa internacional en los diarios de nuestro país. ¿De qué se habla? Guillermo Luna, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí? En 5 días leemos que el Santander prevé alcanzar la mitad de sinergias con TSB que la del BBVA con el Sabadell. El banco de Ana Botín espera lograr 460 millones antes del 2028, mientras que los de Carlos Torres confían en alcanzar los 850 millones, pero con retraso. También vemos que AENA aprobará este mes su alza tarifaria del 6,5% entre quejas de las aerolíneas que arrastran costes del COVID. Nos vamos al economista.es. La subida del SMI fuerza a las empresas a elevar los pluses al negociar los convenios. El alza comienza a alterar la distribución salarial de los acuerdos colectivos, en los que las modificaciones de los complementos salariales ganan peso frente a las subidas del salario base. También apunta este diario que Puente y los constructores chocan por los costes millonarios en la revisión de 11 autovías del Estado español. Y finalmente, en el diario Expansión, Bruselas abrirá a España un procedimiento de infracción por trabar la OPA del BBVA. La Comisión Europea entiende que el gobierno se ha extralimitado y que sus acciones son contrarias a la libre circulación de capitales, por lo que tomará medidas antes del parón de verano que puedan acabar escalando con el tiempo a una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vemos también que Deutsche Bank da a Antonio Frutos las riendas de MA en España y que la ausencia de dolo, el salvavidas legal con el que Ana Duato ha vencido a Hacienda frente a Imanol Arias, que sí que finalmente ha sido acusado. Terminamos con la batalla del gobierno y las constructoras por el fin de los peajes en autovías.